ya queda muy poco como para el cumplimiento de la finalización y el comienzo de un nuevo año, que en el judaísmo está enmarcado de otra manera a lo que se resalta en el mundo en general. Estoy hablando del mundo occidental porque los árabes tienen también su calendario, en el oriente también para nosotros lejanos tienen otro tipo de calendario, etc. Pero para el mundo occidental en general, que es lo que más o menos nosotros conocemos, lo que resalta cuando ya se aproxima la finalización de un periodo de un año y el comienzo de un nuevo año, para mucha gente, tal vez para una gran mayoría, lo que resalta son otras cosas que muy distintas a lo que en el pueblo judío cabal, me refiero, y en los creyentes judíos mesiánicos, tenemos en consideración. Nosotros la idea y la finalización de un año, la proximidad de la finalización de un año, y todo el proceso, porque es un proceso de 40 días, por supuesto es antes también, pero hay 30 días específicos, el día del Año Nuevo, Rosh Hashanah. Siempre tengamos en cuenta que el Año Nuevo nuestro no es como el 31 de diciembre, siempre tengamos presente que en el pueblo judío, bíblicamente hay 4 años nuevos, ¿no es cierto? Entonces son 4 años nuevos, donde uno, ¿no es cierto?, resalta por ser Yom Teruah, el día del estrépito de la trompeta, o Zichron Teruah, la recordación del sonar de la trompeta, que son las dos formas de recordar lo que para nosotros es Rosh Hashanah o el Año Nuevo, ¿no es cierto?, y el inicio de un nuevo periodo. Todos estos periodos son distintos a veces a lo que la gente piensa en el Año Nuevo occidental, porque el Año Nuevo judío, bíblico, que coincide, ¿no es cierto?, el periodo de la finalización de las cosechas, está enmarcado en ese ambiente, y el nuevo comienzo, ¿no es cierto?, donde se ruega por las lluvias. Entonces tenemos Rosh Hashanah, que es Zichron Teruah o Yom Teruah. Rosh Hashanah no aparece en la Biblia como nombre de festividad, pero el judaísmo adoptó el nombre de Rosh Hashanah para ilustrar Zichron Teruah o Yom Teruah. Esa es la realidad. Y luego vienen los 10 días de penitencia y Yamim Noraim, luego viene Yom Kippur, luego 5 días de preparativos y luego 7 días de cabaña y luego otro día de festividad que es Shemini Atzeret, la octava asamblea, ¿no es cierto?, y la finalización de un ciclo espiritual, pero también agrícola, porque en realidad, si usted ve lo que dice el Talmud, es espiritual, pero toda la semblanza, lo que dice el Talmud, es agrícola, ¿no es cierto? Por eso las ramas, por eso el citrus, por eso el rompimiento de las hojas de sauce delante del altar en el último día, ¿no es cierto? Y todo el pedido del envío del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, porque así se ruega por el Ruach HaKodesh, y simultáneamente se ruega por el agua, porque el Espíritu, el Ruach HaKodesh, ¿no es cierto?, tiene una representación en el agua, o el agua, dicho en otro sentido, el agua representa al Ruach. Otras veces el aceite también, pero en este caso el agua. Y entonces, todo lo que marca desde la época de Rosh Hashanah hacia atrás, a lo que estamos viviendo ahora, durante varios Shabbat, ¿no es cierto?, Shabbatot, las lecturas siempre son alusivas, ¿no es cierto? Ahora no vamos a ver el nombre de la persona ni nada, pero las lecturas son siempre alusivas a todo lo que es la recordación por parte de Moisés al pueblo de todo lo que vivió el pueblo de parte de Dios en el desierto y todas las vicisitudes, las rebeldías, las desobediencias, ¿no es cierto?, y las situaciones trágicas que vivió el pueblo. Pero siempre también se relaciona con lo que es la palabra del Señor, por eso que estuvimos leyendo acerca de la palabra y estudiando lo que es la palabra, ¿no es cierto?
Luego les voy a comentar algo, espero que alcance con el tiempo porque hoy va a ser más corto que otras veces, pero en un momento, en el Salmo también 119 y en otros pasajes, dice la Escritura, ahora vamos a leer nuevamente el pasaje que leímos la semana pasada y la anterior, pero les recuerdo esto, les digo esto. Dice, el salmista dice, ordena mis caminos, ordena mis pasos por tu palabra. Y nosotros cuando queremos ordenar nuestros pasos en la vida, lo hacemos condicionados de otra manera. A veces ordenamos nuestros pasos por lo que nos dicen nuestros amigos. A veces ordenamos nuestros pasos por las situaciones que estamos viviendo. A veces ordenamos nuestros pasos condicionados por la familia que tenemos. A veces ordenamos nuestros pasos por nuestras ambiciones profesionales o de oficio. Y ordenamos nuestros pasos, ¿no es cierto?, por la ambición que tenemos por conseguir el dinero. Ordenamos nuestros pasos por un montón de cosas, o no me... pero no ordenamos los pasos por la palabra de Dios. Él dice, ordena mis pasos por tu palabra. Entonces, a usted no le ha pasado, o ha escuchado, no, me tengo que encaminar porque si no, no voy a poder llegar a recibirme. Me tengo que encaminar porque si no me voy a enfermar porque tomo bebida. Me tengo que encaminar porque estoy fumando. Me tengo que encaminar porque me estoy drogando. Me tengo que encaminar porque me he visto de esta manera y me están tomando por lo que no soy. Me tengo que encaminar porque si no desprestigio a mis padres. ¿O no es así cuando uno ordena su vida? No me diga que no lo pensó, hermano, porque no le creería jamás. A ninguno que me diga, no, yo ordené mi paso. No. Usted ordenó sus pasos por aquello que quería conseguir en la vida. Espiritual, físico, material, lo que fuese. Pero no ordenó los pasos por la palabra del Señor. No ordenó los pasos. Porque si no estaríamos en otro nivel de espiritualidad, en otro nivel de crecimiento. No andaríamos en el chisme, en la vulgaridad, en un montón de cosas, en la apatía, en el cansancio, en la fatiga, en el que voy o vengo, no sé si voy o vengo a la congregación, si me congrego o no me congrego, si estudio o no estudio la palabra, si oro o no oro, si me acerco a los hermanos o no me acerco a los hermanos, si me quejo o no me quejo, porque nadie me saluda, pero tampoco yo saludo. No ordenamos los pasos por la palabra. Entonces, a veces hay cosas tan simples en la Escritura que dice, ordena mis pasos por tu palabra. Y uno dice, sí, porque yo leo. No. El conocimiento de sabiduría. Sabiduría es una cosa, conocimiento es otra. Y entendimiento también. Entonces, la Escritura dice cosas tan simples y no las podemos abordar. Directamente no las abordamos. Entonces, usted que 1000 veces ordenado, después voy a buscar donde está el versículo, ordena mis pasos por tu palabra, y entonces usted ese versículo lo tiene asumido como si fuera el leitmotiv de su vida. ¡Qué fácil! Ordeno mis pasos por tu palabra. Y a la hora de la verdad, cuando investigamos nuestro camino, cuando vemos cuál fue la trayectoria de nuestra vida, cuál ha sido, cuál está siendo y cuál va a ser por el objetivo y los propósitos que tenemos, nos damos cuenta que no la ordenamos por la palabra del Señor. La ordenamos por lo que queremos conseguir, lo que queremos ser, lo que queremos buscar. Es así. Tengo que tener esto, tengo que tener aquello, tengo que tener lo otro. No voy a ordenar mis caminos, sino todos van a pensar que soy un vago. Pero no está ordenando los caminos por la palabra del Señor, está ordenando por la condición de la sociedad. Por eso le digo, cuando algunos nos creemos lo sabe lo todo de la Escritura, somos unos ignorantes totales. Porque no nos damos cuenta ni de eso que es tan simple. Por eso, aunque le parezca mentira, dice la palabra tiene tesoros, ¿no es cierto? Porque tiene tesoros, pero no se le van a abrir a usted y a mí los tesoros, a lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque a lo que acabamos de leer el otro día, hay una cosa que es una clave. Los tesoros de la Biblia están, pero no se abre a cualquiera, ni siquiera al que va a la congregación. Ni siquiera al que pueda ir a una congregación, no se abren los tesoros de la Biblia, dice, las palabras tienen tesoros escondidos y entonces
es el testimonio de tu boca. Quiere decir que la palabra de Dios, ahí lo dice, por el testimonio de tu boca. Si la palabra de Dios es el testimonio de la boca del Señor, y David lo creía, ¿no es cierto? Porque él tenía escritos anteriores, aunque David no tuvo los posteriores, pero tuvo los anteriores. Sabía que lo que él estaba leyendo de la Torá, de la Torá en general, lo que él estaba leyendo de la Torá, él sabía que era testimonio de la boca del Señor. Y si es testimonio de la boca del Señor, es la palabra del Señor. Cuando usted lee la Biblia, es la boca del creador del cielo y de la tierra que lo transmitió a todos y a David también. Y David dice, ese es el testimonio de tu boca. Cuando leemos la Biblia, queremos, Señor, si es el testimonio de tu boca y yo soy tu hijo, más bien que estoy entendiendo tu palabra. Porque la Biblia dice, ahí dice, ¿no es cierto?, que para tener los tesoros de la palabra del Señor, que sean tan simples como el que acabo de decirle anteriormente, parece que tener un espíritu de obediencia y sumisión. Si no hay sumisión, como dice, yo soy tu esclavo, ¿no es cierto? Entonces el esclavo no dice, mi futuro va a ser conforme al dictamen de mis padres, de lo que ellos esperan de mí para que yo sea la proyección de mis padres. Mi futuro el esclavo no dice, mi futuro va a ser conforme a lo que me digan mis amigos, porque mis amigos dicen no, porque fíjate que esto, que aquello y que lo otro. Y mi futuro va a ser, si yo soy esclavo, no voy a decir, mi futuro va a ser en función de esta profesión, porque esta tiene más campo en la sociedad. Mi futuro va a ser en tanto y cuanto tenga un dinero y pueda invertir y tener un negocito. Mi futuro va a ser si consigo una chica muy bonita y que entonces la ofrezca como un trofeo delante de todos los muchachos y viceversa de los muchachos con la chica. ¿O no? Es así, el mundo que vivimos es así. Entonces, ahí no hay un espíritu de obediencia y de sumisión, porque el fragmento que leímos la vez pasada, 121, 128, que ahora vamos a releer para continuar algo, ¿no es cierto? El espíritu, ahí dice que habla de dice clave, ¿no es cierto? Entonces, tu esclavo, tu esclavo, tu esclavo, 3 veces, ¿no es cierto? Y entonces, él dice, yo hice esto y aquello, no permitas que me pase tal cosa, pero te estoy dando, Señor, mis credenciales de que sí, tengo la seguridad de que estoy contigo. Entonces hay un espíritu de obediencia y de sumisión. Bueno, los tesoros se abren a los que tienen eso. O usted no piense que los tesoros, ¿no es cierto?, que está en la Escritura, se nos va a abrir, porque le pueden decir a usted, mire, así como se le abrió a David, se le va a abrir a usted esos tesoros escondidos. Sí, no. Si somos con ese espíritu, sí, si no, no. Nosotros somos muy acomodaticios, en todo somos muy acomodaticios en cuanto a Dios, más que, ¿no es cierto?, buscar con nuestra reputación de verdaderos hijos creyentes, buscar el acercamiento al Señor, nos sobornamos. Es cierto, llegamos a sobornar al Señor, porque nos educaron mal en algunas cosas, incluso como judíos a nosotros nos educaron mal, ¿no? A veces nos educaron, porque a nosotros nos educaron así. A veces he dicho de una manera que se puede entender mal. Yo recuerdo en nuestra sinagoga cuando nosotros nos decían, nosotros no somos como las naciones que son una célula animal, sino que nosotros no somos una célula animal, tenemos un Padre y tenemos un Dios, ¿me entiende? Y eso es correcto. Hay un pueblo elegido que tiene una genealogía, que tiene una historia, que tiene pero dicho de esa manera, como a veces se dice, se puede entender de una forma caótica, porque a nosotros nos lo decía, incluso más, decía, nosotros no somos como los gentiles en la sinagoga, algunos que nos enseñaban, porque nosotros no somos una célula animal, ¿no es cierto? De hecho que sí somos una célula, porque somos, digamos, el eslabón del ser animal, ¿no es cierto?, de lo animal en el mundo, ¿no es cierto?, pero estamos humanizados. Y entonces, todo este tipo de cosas, a veces cuando se enseña, dice, somos el pueblo elegido, pero no es un privilegio. El pueblo elegido parece un privilegio, pero tomado bíblicamente como corresponde, pueblo elegido significa compromiso. Ya, entre la palabra compromiso y privilegio hay una distancia del cielo a la tierra, del oriente al occidente. Porque si es un privilegio me la creo, si es un compromiso ni siquiera lo asumo porque me tengo que jugar en un montón de cosas, tengo que deponer un montón de cosas, tengo que tener un espíritu servicial, un espíritu de entrega, un espíritu de sacrificio. ¿Sí? Esa es la realidad. Y lo mismo
Cuando habla, por eso es el amor del Señor. Cuando envía al Mesías, habla de la muerte. ¿Por qué? Porque el amor implica el sacrificio. Por eso a veces, ¿no es cierto?, cuando uno se enamora, entonces busca del otro, de la persona con la que se enamora, hombre o mujer, ¿no es cierto?, busca la seguridad. Dice, pero fíjate, este muchacho tiene hizo un buen partido porque tiene un futuro y te va a dar seguridad. Y después, mire, es un caos. Mira, a veces es preferible, cuando uno se separa al principio, llorar un poco que llorar toda la vida. Porque al principio uno se separa, sufre un poquito, pero es preferible sufrir un poco, una semana, un mes, 2 meses, o 20 días, o 48 horas, lo que sea, y no sufrir 25 años, 30. ¿De acuerdo? Porque el amor tiene que ser sacrificial, pero si el amor, ¿no es cierto?, la relación de hombre y mujer, significa que yo me aprovecho del otro, ¿cuánto me va a hacer feliz? No, cásate con esta chica porque es una chica muy buena que te va a hacer feliz. ¿Por qué mi hermano me dice que yo haga feliz a la otra? No, que me va a hacer feliz, es un egoísmo, ¿me entiende? No buscamos el sacrificio, buscamos el privilegio, no el compromiso. ¿Está siguiendo o no? Medio, ¿sí? ¿Es así? Es así. Se busca el privilegio, pero no el compromiso. Por eso tenemos que hacer asociaciones cuando estudiamos la Biblia y cuando nosotros nos vemos. Por eso usted va a ver por muchos motivos, y a lo mejor son muchísimos, hasta para enumerarlos en un día. Pero básicamente son ciertos motivos por el cual están los hogares desavenidos, los disfuncionales, porque desavenido no se usa. Se usa disfuncional porque es alguna palabrita que queda mejor por lo que fuera. ¿No es cierto? Y entonces, uno dice de matrimonio disfuncional, entonces, sí, es un matrimonio disfuncional. O sea, estamos diciendo una tragedia, hermano. Una tragedia, porque ese matrimonio disfuncional va a ser que un chiquito de 8 o 9 años aparezca en la calle pidiendo y nunca más vuelve a su casa. ¿No es cierto? Entonces, disfuncional, los hijos por aquí, los padres por otro lado. Voy a observar esa película, los tuyos, los míos y los nuestros. Usted cuando ve la película, veo que hay escenas jocosas, ¿no? Pero eso no es jocoso. Eso no es jocoso. Es lo mismo cuando estábamos viendo aquí, por ejemplo, con todo el respeto que me merecen, yo también fui a muchos de este tipo de cosas cuando era joven, porque yo fui en mi juventud, ¿no es cierto? Anduve por todos lados. Créeme que anduve, no sé, a lo mejor menos que usted, pero anduve por todos lados, ¿no es cierto? Y curso de aquello, curso de lo otro, curso de personalidad, pero yo por aprender, por saber, a mí no me engrampaban en ningún lado, les puedo asegurar. Yo tenía bien claro cómo era la vida, iba aquí allá, y yo de repente sabía que era judío, y que esto, que aquello, lo otro, y que esto, que lo demás allá. Yo no andaba con vuelta, pero yo quería saber cuál es el mundo en el que vivimos. Y entonces, curso de esto, curso de personalidad, y entonces fuimos con un amigo, otro de ventas, usted va a ser el rey sobre la tierra, le van a llover los dólares, el dinero, va a tener casa, mansiones, va a recorrer el mundo. Después se lo dicen en las congregaciones cristianas también, más o menos, pero los cursos de ventas también son así. Y entonces yo me acuerdo cuando fui muy parecido a lo que hacen aquí también, y parecido no, exactamente igual. Exactamente igual. Me acuerdo, yo fui, yo me senté en las butacas varias veces con mi amigo también. Y ahora aparece, y yo puedo. Y yo le dije a mi compañero, digo, yo puedo aquí. Digo, cuando salgamos de aquí se enferma tu esposa, empieza a gritar en la calle, yo puedo. Te vas a hundir en una depresión si no estás firmado. Yo la tenía muy clara de chico esa. Eso de cuando yo hice curso de venta que me decía, fíjese esto, aquello, lo otro, papito, el curso de venta bien, pero estoy en la tierra, estoy ayornado, tengo los pies sobre la tierra, sé que hay cosas que se pueden, otras que no se pueden, ¿no es cierto? Yo también lo hice. Yo vendía para unos seguros también, bueno, unos seguros y para más. Teníamos que ir en determinados edificios de propiedades muy buenas, y entonces yo veía como una muchacha que iba conmigo, y otro muchacho también tenía una gran personalidad. Yo lo miraba, y entonces yo lo miraba y decía, qué bárbaro. Entonces yo le dije a una chica, le digo, sí, está bien, pero este seguro, que era un banco, le digo, tú le estás diciendo algo que no es el seguro realmente. ¿Y sabes lo que me contestó mi amiga? Me dice, mira, Elías, desciende en esta tierra, ¿es él o yo? Y aquí soy yo, no él. O no me diga que no lo escuchó, hermano. Que le estoy diciendo, usted va a decir, ay, qué malo que fue usted. No, yo no lo hice eso. ¿Me entiende? Pero yo no veía cómo se hacía. Entonces mi amiga me dice, yo era muy joven, yo tenía en ese entonces 23, 24 años, menos, 22 años. Por eso Dios se lo hizo 22 años.
Y yo le digo a mi amigo, otro muchacho también, tiene una personalidad. Dice, usted fíjese que toda esta propuesta que el banco le ofrece, que esto, que eso, que lo otro, ¿no es cierto? Digo, sí, pero tú le dices una cosa y le adornas 3 o 4 que no son realidad. Y me decía la amiga, el muchacho me contestó, me dice, Elías, se decían de la nube, me decía una cosa así, no, bueno, me decía, ¿es él o yo? Y para el dinero, soy yo. Es el mundo que vivimos. Es el mundo que vivimos. Entonces, estamos viviendo en ese ambiente y usted, alguno le está diciendo alguna vez, yo también. De repente, por ejemplo, si usted va a un lugar, una cafetería, a comer algo, y de repente usted se comió algo, aparte, la comida, pero antes tomó un café con leche con pan dulce, por ejemplo. Y de repente en la cuenta no le vienen los pan dulces. Usted llama a la mesera y le dice, sí, nosotros lo hacemos. Pero no todos lo hacen. ¿No es cierto? Dice, ve la cuentita y dice, me ahorré 28 pesos. Con esto salvo la propina. O no, ¿cuánta gente? O no. Nos llamamos a la mesera mucho. ¿Okay? Nosotros teníamos eso. Bueno, cuando íbamos a Pachuca, muchas veces llegábamos muy temprano y íbamos a comer a un bisquet, ¿cómo se llama? Bisquet Madero. En algunas ocasiones nos pasó esto. Entonces llamaba al mesero, mire, porque yo lo aprendí de chiquito. Chiquito. Nunca te quedes con un centavo del otro, jamás. Te quede con un centavo del otro, jamás. Eso me quedó recontra archigrabado, jamás. Así sea un centavo, no te quede con un centavo del otro. Bien, cuando dejamos de ir varios años, ahí, pues fuimos alguna que otra vez, pero una vez cuando íbamos a Pachuca muy temprano, para no molestar a los hermanos de Pachuca, nos íbamos a comer al bisquet Madero, varias veces. Realmente así. Y entonces, ¿qué ocurrió? Ese bisquet Madero abrió aquí en el portal, ¿no es cierto?, Churuco, que varias veces me voy con María Elena también a tomar algo. Tiene un café riquísimo, realmente riquísimo. Los muchachos de Madero de Pachuca venían a ayudar aquí y a adiestrar a los de aquí. ¿Qué hizo uno de los muchachos, no sé, cuando se acercó? Nos presentó al gerente y dice, nosotros siempre nos recordamos de esta gente por esto, por esto. Así como, no es por levantarme, pero así como se lo digo. ¿O no? ¿Se acuerda usted, María Elena? Creo que usted estaba cuando conocimos a la gente, estaban los de Pachuca también, ¿no es cierto? Esos muchachos que platicaban con nosotros, eran los meseros de Pachuca que estaban, usted estaba también en ese momento. Estaba María Elena. ¿Me entiende? Yo no soy ningún héroe, pero las cosas que me afirmaron en mi casa, que me afirman, porque tengo un montón de errores, peor, si yo sumo mis errores, es más que todos los de ustedes juntos a lo mejor, pero hay una cosa que tengo en mi casa que me dijeron, no te quedes con un centavo de nadie porque a Dios no le agrada. Nunca. El tío Elías, el tío de mi mamá, un gran comerciante y empresario de Turquía que vino aquí, fue un gran empresario en una provincia, un tremendo empresario. Una de las premisas que tenía, una vez se lo dije, una de las premisas que tenía el tío Elías, tío de mi mamá, yo tenía 13 años y él tenía 70 y pico, 78, 70. Nos quería mucho el tío Elías. Nosotros éramos la parte pobre de la familia, yo la parte rica de la familia, la verdad. Pero era muy generoso, había que conocer. Era de mano abierta, me decía, tú da. No me decía Elías, me decía mi sobrenombre. Entonces, tú da, hijo, tú da. Y Dios te colma de bendición y de abundancia a tus manos. Tú da, que nadie se vaya con hambre de tu casa. Ese mendigo, dale, así, el tío Elías, así. Da porque Dios te llena las manos de la abundancia, decía. Y entonces, él tenía una frase para todos los que trabajaban con él. Así, muy sencilla. Dice, nunca estires el elástico. ¿Qué significa? Es muy sencillo. Usted tenían grandes tiendas, tenía mercería, hacía barrotes, fábrica y venta de muebles, materiales de construcción. En una provincia, frente a los cielos, toda una manzana era de él, salvo la escuela y la comisaría, toda la manzana de negocios era del tío. ¿No es cierto? Tiene más. Muy. ¿Qué le decía a todo? Para tener abundancia, jamás estires el elástico.
Es decir, si usted va a vender el elástico, ¿no es cierto? Un elástico, nosotros decimos elástico. Si usted va a vender 1 metro de elástico, va a ser una cinta, cualquiera hace así la mire. Pero si usted es tranza, cuando va a vender el elástico va a ser así, lo estira. Cuando se lo llevó para aquí le quedó 85 centímetros, se tragó 15 porque lo tiró. ¿Me entendió o no? Entonces dice, si quiere que Dios te llene la mano de abundancia, no estires el elástico. Y eso para todo, vendiese carne, vendiese vino. ¿Entiende? Que nunca trance a la gente. Y eso nos dice, porque él decía, dice, si no, Dios en vez de darte te va a quitar. Es cierto, a veces no nos damos cuenta, pero en vez de darnos nos quita. Algunos dicen, Dios no quita, sí. Sí. Si Dios dio la vida, puede hacer lo que quiere. Esa es la verdad. Entonces, en esto, cuando uno ve y dice, Señor, transmíteme los tesoros del cielo de tu palabra, es un pedido verdaderamente lícito. El tema es que lo lícito no quiere decir que yo esté inmerso en ese mecanismo. Porque si yo no soy y no tengo un espíritu de obediencia, espíritu significa cumplir con un espíritu de obediencia, y no tengo un espíritu de sumisión, que no ordeno mis pasos por la palabra, sino lo ordeno por la conveniencia de mi vida, de la sociedad, de mis impulsos, de mis sentimientos, de lo que fuese, incluso de mis deseos. Yo tengo ciertos deseos y ordeno mis pasos conforme, me quiero aquello, me gusta lo otro me apetece, porque si no, ¿cuándo lo voy a vivir? ¿Quién me quita lo bailado? Y un montón de cosas. Acá se dice eso, ¿no? ¿Quién me quita lo bailado? Sí, pero cuando después va pasando el tiempo, nos damos vuelta y tenemos nuestra vida enrollada aquí atrás como una alfombra que nos pesa tanto que no sabemos cómo sacarla. Esa es la realidad. Entonces, hay cosas que son tan simples como esa que le acabo de decir, ordena mis pasos por tu palabra, y nos damos cuenta a la hora de la verdad que nuestras vidas, ¿no es cierto?, fue una consecuencia de que existimos pero no vivimos. Muchas personas llegamos a una determinada edad y dicen, bueno, he vivido, porque la Biblia dice, he vivido conforme a tu palabra, he llegado hasta este momento, ¿no es cierto? Y cuando nosotros vemos nuestra vida, podemos decir, a ver, a lo mejor usted no, pero vamos a generalizar, ¿no? Con buena voluntad, sin ser hipócrita delante del Señor, y llegamos a una edad determinada, a un momento, no importa si tenemos 30, 40, 50, 60 o lo que fuese. Bueno, Señor, hemos llegado a esta altura de mi vida, ¿no es cierto? Y me doy cuenta que viví como se me dio la gana. ¿Es verdad? Entonces, cuando vivimos como se nos da la gana, ¿no es cierto?, después tenemos un montón de consecuencias. Dicho que todo, es muy difícil que yo creo que no hay una persona en el mundo que no haya tenido altibajos, problemas, pecados, fallas, errores, de todo tipo. No hay ningún siervo de Dios fue exento de esto. Ninguno. Salvo como dice la Escritura, y que es así, que Yeshua fue sin pecado, ¿no es cierto? Pero ninguno, incluso Moisés, que realmente nosotros a Moisés lo tenemos en una estatura espiritual muy alta, no sé si tanto más que Abraham o cualquiera, pero todos tuvieron sus consecuencias, Por ejemplo, Noé fue elegido, fue seleccionado, elegido y apartado como un justo, un piadoso, y se le dan ciertas cualidades y atributos, ¿sí? Y sin embargo, cuando sale del arca, ¿no es cierto?, vemos que está fomentando el alcoholismo, porque fue de alguna manera promotor del alcoholismo, ¿no es cierto? Y después vemos todo lo que pasó. Cuando vemos también al Lot estaba al lado del gran maestro, iba a decir Moisés. Lot estaba al lado del gran maestro Abraham, ¿sí? Porque sí, era una especie de su padre, su mentor, sabía que hablaba cara a cara con Dios, ¿sí? Y sin embargo él vio la llanura del Jordán, ¿no es cierto?, el valle del Jordán, y dijo, esto es para mí. ¿Cómo ordenó los pasos? No lo ordenó por la palabra del Señor. Ahí está la palabra. Y entonces, como no ordenó los pasos, ¿no es cierto?, por la palabra del Señor, cuando salen, y que lo sacaron como salvado por fuego,
tienen que escaparse. ¿No es cierto? No miren hacia atrás, pero hay que mira. Dice, ve adelante, ordena tu camino en el camino del Señor, y el otro, la mujer mira hacia atrás. Él no, obviamente no, pero ahí vemos la armonía familiar. ¿No es cierto? La mujer por un lado, él por el otro. Las hijas que no tenían a lo mejor una educación disciplinada, lo que fuese, ¿no es cierto? Le dice, se imaginaron eso, por eso el Midrash lo cuenta así. El Midrash cuenta que dice, bueno, somos únicos en el mundo. ¿Quién va a procrear? Este mundo se destruye, este mundo se aniquila. Bueno, embriaguemos y tengamos sexo con nuestro padre. Es decir, no ordenar su vida con la palabra de Dios, sino por lo que ellos creían que veían del mundo. Y entonces cuando uno ve ejemplos en la Biblia, Dios nos abre el entendimiento para que veamos nuestra propia vida, a ver dónde estamos, porque nosotros no nos vemos ni emparentados con los pecados de Abraham, ni emparentados con los pecados de Moisés, ni emparentados con los pecados de Lot, ni emparentados con los pecados de nadie, porque no nos conviene. No nos conviene porque si no decimos, bueno, pero tan malos somos, ni tan malos ni tan buenos, somos exactamente iguales a ellos. Eso a veces en muchas congregaciones del judaísmo, muchas veces pasa eso. En el judaísmo muchas veces es bien interesante, ¿no? Hay unas enseñanzas que hay que tener mucho cuidado, yo he tenido bastante cuidado en ese sentido. Una de las cosas que yo vi, y ustedes que buscan en las parashot y en otras tienen que tener cuidado, incluso cuando escuchan en internet o cosas, les voy a decir por dónde viene el tema. Los rabinos saben, todos los rabinos saben mucho más que, millones de veces más que yo y más que ustedes, seguramente todos. A lo mejor algunos saben no millones de veces, sino 999.000. Pero pueden saber. Pero ¿qué ocurre? Si usted se fija en lo que usted escucha, y eso se lo puedo asegurar, porque si no la semana que viene le traigo, y la otra semana que viene traigo, y le grabo si quiere de internet lo que dicen, ¿no es cierto? Se lo digo con toda seguridad porque sé lo que dice, lo que somos. Normalmente cuando viene un pasaje bíblico en donde es casi cuestionable que sí está en pecado Israel, porque otras veces nosotros los pecados de la salida de Egipto se lo atribuimos a la masa que salió con Israel, pero no al pueblo judío, o no lo escucho muchas veces eso. Sale la gente y las masas no judías. Entonces todos los pecados que están dando vueltas se los adjudicamos al otro y no lo imputamos nosotros. Si fuera tan así, ¿por qué no tenemos la tierra de Israel? Porque si Dios se lo imputaba a ellos, como muchos religiosos judíos se lo imputan a nosotros, ¿por qué nos pasó todo lo que nos pasó como judíos? Entonces, ¿me está siguiendo? Es decir, cuando se ve el pecado en el seno propio, enseguida lo soslayamos, lo evadimos, lo corremos, ¿no? Porque no tenemos la estatura espiritual para asumir, con la honestidad que hay que hacerlo. Entonces, y no me digan que usted no escuchó en las parashot un montón de cosas, cuando viene ese pasaje se diluyó. Porque no lo dicen, no, nuestro pueblo. Entonces, cuando Isaías predicaba, ¿se acuerdan que no sé si lo leímos el otro día o en el miércoles, pero en algún momento leímos el pasaje de Isaías 1, creo que sí, lo leímos con ustedes en el Shabbat pasado, Isaías 1, cuando lo leímos, ¿a quién le dice rebelde? ¿A quién le dice traidores? Se lo está diciendo al pueblo hebreo. Porque si no, el pueblo hebreo no es ejemplo de nada. Y entonces, ahí lo que se ve, que en un pueblo rebelde y contradictor, pueblo cargado de maldad, aún así, ahí donde se muestra el amor de Dios, que lo rescató en eso, que lo rescató precisamente en eso. Pero nosotros tenemos una habilidad mental para eludir todo compromiso y una habilidad mental para enmascarar lo que tenemos que decir y enmascararlo delante de los demás. Yo le puedo garantizar que cuando era jovencito, estaba en la sinagoga y cuando no era jovencito, 20 y pico de años también, que ya pensaba un poquitín más, y después en estos últimos 34 años que estamos con nosotros en el judeo-mesianismo, estando en Sudamérica, en Estados Unidos, de donde usted quiera, no por el hecho de viajar, porque la verdad que hoy no quiero viajar más porque nos cansamos la brutalidad. A veces dicen, pero usted viajaba, usted cuenta que estaba. Mira, hermano, ¿sabe cómo nos cansamos? Yo sufría cuando íbamos de aquí para allá, ahora no quiero viajar más ni que me regalen un boleto. No, porque la verdad no tengo no me interesa. Pero, ¿me entiende? Y entonces, yo veía por todos lados, ¿no es cierto?, cuando uno está en el judaísmo, en el judeo-mesianismo, veía cómo
cuando hay indiscutiblemente imputabilidad al pueblo judío de sus pecados, ¿no es cierto? Usted va a ver en muchísimos libros cómo se diluye en el judaísmo eso, porque no lo queremos abordar, no podemos querer decir, bueno, mira, el pueblo judío lo que le pasó, ¿me está siguiendo? Entonces, lo que nosotros leímos el otro día, porque todas las lecturas ahora son todas, muchísimas, hace 3 semanas en la Escritura se habla siempre de lo que es la palabra del Señor. Y entonces, en el Salmo 119, voy a leerle de nuevo algo. 119, verso, en un rato voy a terminar, pero quiero comentarles esto porque sí es importante. 121 a 128 leo de nuevo. Juicio y justicia he hecho. La base para que Dios abra los tesoros al salmista es la base de haber hecho juicio y justicia, que ya no vamos a volver a hablar como hablamos el otro día. Pero esa es la base. Entonces, como yo tengo una base de respaldo de juicio y justicia, le dice, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia. Bien. Y sabes, con tu siervo según tu misericordia. Esto a qué le hace recordar, nosotros después lo podemos ver. Tengo por ahí, pero lo podemos deshacer. Cuando dice el Señor, la oración que enseñó el Mesías, ¿no es cierto? Dice, bueno, que se cumpla tu voluntad y no la mía, también como lo dijo en el Getsemaní, ¿no es cierto? Entonces, acá dice, haz con tu siervo con respecto a tu, haz como quieras con tu siervo con respecto a tu misericordia. Pero cuando dice, Señor, que no se cumpla tu voluntad, mi voluntad sino la tuya, ¿no es cierto? Nosotros decimos, Señor, que se cumpla mi voluntad. Claro, porque es muy difícil que se cumpla. Por ejemplo, si yo tengo que conseguir un trabajo y no tengo, bueno, Señor, que se cumpla tu voluntad. Tú quieres que tenga un trabajo, pero si por ventura voy a estar un mes más sin trabajo, que se cumpla tu voluntad y no la mía. Pero por adentro me estoy muriendo. No, la mía, quiero trabajo mañana y no dentro de un mes. ¿Se da cuenta? Dios no nos va a desamparar, pero nosotros no sé si buscamos la voluntad del Señor. Porque que se cumpla la voluntad del Señor significa que a lo mejor yo tengo que pasar un periodo de sufrimiento, de tribulación, de ingratitud, de lo que fuera. Muchas veces. Entonces, aquí dice, acuérdense, juicio y justicia hecho, y entonces, Señor, no me abandone, porque estoy haciendo juicio y justicia, que es lo que tú quieres. Bien. Afianza a tus hijos para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Mire, haz conforme a tu misericordia. Si es conforme a tu misericordia, ¿qué le dijo al profeta? ¿No es cierto? Bien, no llores porque falleció tu esposa. La misericordia del Señor, con el propósito y el plan que tenía, era que no se lamentara porque eso le iba a hacer perder tiempo. Y entonces vio que la urgencia era que no llorara por el fallecimiento de su esposa. Uno va a decir, oh, pero qué inhumano. Es el Creador. A otro le dice, ¿no es cierto? A otro le dice, mira, dice, ven y redime a una mujer de mala vida y tómala. Y entonces tú eres como yo, por así decirlo, eso lo estoy parafraseando yo, ¿no es cierto? Y tú vas a ver lo que se siente estar casado con Israel, que es una prostituta. ¿Así? Es decir, las situaciones que presenta la Biblia no son las cosas que nosotros nos imaginamos. Esa verdaderamente es la realidad. El salmista va a decir en un momento, Señor, ¿no es cierto? Yo estudio tu palabra, se lo vamos a mostrar en un rato, estudio tu palabra con diligencia, porque la palabra es con diligencia, con denuedo, con intención, con propósito. Hay un pasaje que está por aquí nomás, porque está enlazado, con este, así, hay que buscarlo, ¿no es cierto? Entonces, dice, busco, yo estudio tu palabra con esa diligencia para que me consueles. ¡Ay, bárbaro! Entonces el Señor consuela
y exalta a este siervo porque estudia de esa manera. ¿Y por qué a nosotros no nos pasa eso? ¿Sabe por qué? Porque nosotros estudiamos por soberbia y estudiamos por curiosidad teológica. Usted va a decir, yo no lo hago. No, pero globalmente pasa. O no va a haber las discusiones entre las sinagogas tradicionales, los pleitos entre las congregaciones, sea cualquiera, los pleitos descarnados en el judeo-mesianismo. ¿Por qué? Porque no estudiamos para el naham, para el consuelo del Señor, sino estudiamos por curiosidad teológica, por sobresalir, por sobresaltar, por refregarle en la cara al otro. Por eso usted no puede tener ni yo a veces el amor de Dios ni el consuelo del Señor, porque no estudiamos. Entonces, por eso, ¿saben, mi hermano? Esos son los tesoros escondidos. Son sencillos y no lo entendemos. No lo entendemos porque no somos esclavos. Si fuéramos esclavos los entenderíamos así. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que dice. Entonces nosotros estudiamos por el título del seminario, esto, aquello, el otro, para que me llamen de una manera, para que me llamen de otro, para que usted también exalte la soberbia del otro. Y usted, si exalta la soberbia del otro, el que hace el pozo se cae en él, va a hacer caer al otro y se va a caer usted también. Así. Entonces el que hace el pozo se cae en él. No lo entendió ni usted ni yo a lo mejor. El que hace el pozo, no, hermano. Cuando usted le soba el lomo al otro, le adora la píldora al otro, o aquí o en otro lado, adora la píldora para otro lado, para desmantelar, para traer, para sobresalir, es hacer el pozo y se va a caer en él como va a hacer caer al otro, tanto el halagado como el halagador. Así. Nosotros nos creemos muy sabios de la Escritura y somos unos ignorantes supinos. Realmente. Entonces, por eso leemos la Escritura, ¿me están siguiendo? Y no decimos, de repente alguien le transmite una ilustración, dice, ¿cómo sabe? No, porque acá no es para decir, ¿cómo sabe tan? ¡Qué bárbaro! A veces hay pasajes que parece que dicen eso, porque dicen, venía a ver la sabiduría de Salomón, crecía la fama de Yeshua. Una cosa es el pasaje que dice que crecía la fama de Salomón, y por eso venían a verlo, y que crecía la fama de Yeshua. Pero cuando crecía la fama de Yeshua, ¿se acuerdan lo que pasaba? Cuando creció la fama del Señor, lo quisieron despeñar, ¿o no? Cuando creció la fama del Señor, viene su mamá y su familia y le dice, sáquenlo de ahí donde está enseñando, porque está fuera de sí. Cuando creció la fama del Señor, le dijo a sus discípulos, esto viene por los panes y por los peces, no se engañen. Nosotros lo vemos de otra manera, hermano, porque no tenemos los tesoros escondidos, porque como no somos esclavos, tenemos la curiosidad de la palabra, no el tesoro. Esa es la diferencia. Por eso, llegando a lo que es el LUL y todo, a veces buscamos tal o cual cosa. Busquemos realmente que el Señor, a través de su palabra, nos esté, digamos, no solamente limpiando y purificando, sino que nos esté confrontando con su palabra, ¿no es cierto? Entonces dice así, lo voy a mostrar rápido. Dice, y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, Adonai, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Miren. En el tiempo que nos queda le voy a mostrar algo. Voy a tratar de mostrar dos cosas, porque hay muchas cosas en todo esto que estamos leyendo. Hay un principio en estos 8 versos que corresponden a la letra hay un principio que de repente se refiere a ojos, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que Dios tiene que abrir nuestros ojos, y si no abre nuestros ojos, entonces, este principio de obediencia y de sumisión, uno lo encuentra, lo voy a poner rapidísimo, pero sí se lo voy a leer, en Primera de Juan, que hay unos pasajes maravillosos. Si algún día le voy a mostrar ciertas palabras en griego, de hecho que muchas veces les enseño,
no sé si enseño, pero por lo menos les transmito. En Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Déjenme ver un segundo. 13, 14, 15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuánto nos oye? Cuando pedimos conforme a su voluntad, que es lo que decía, conforme a tu misericordia, lo decía el salmo anterior que leímos, tú me vas a hacer esto conforme a tu misericordia. El Tanaj y el Brit-Hadashah tienen, solamente para el ignorante, ¿no es cierto? Bueno, muchos hasta le ven contradicciones al Tanaj y otros le ven contradicciones al Nuevo Pacto. Y otros ven contradicciones entre uno y el otro. Pero eso porque somos ignorantes, porque vemos la superficie pero no el fondo. Porque ¿qué? Tenemos curiosidad teológica, pero no tenemos, ¿no es cierto?, el estudio de la palabra para que Él nos consuele. La palabra consolar significa muchas cosas. No es consolar, pobrecito, cuánto que está sufriendo. No, el consuelo del Señor, todo eso que me aborda del Señor para que yo salga restaurado. Ese es el consuelo del Señor. ¿Sí? Porque la palabra implica muchas cosas, pero no podemos hablar de eso hoy. Ese es el consuelo del Señor. Entonces dice, conforme a tu misericordia haz conmigo. Y acá, ¿no es cierto?, está diciendo exactamente lo mismo. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, pero mire que hay que tener mucha cualidad para hacer esto. ¿Qué hizo David? ¿Por qué pidió conforme a la voluntad del Señor para que lo saque de sus opresores? ¿Qué decía al principio? Fui sin justicia hecho. Seracá, mishpat y seracá. Como dice mishpat y seracá, ¿no es cierto? Líbrame de mis opresores, ¿no es cierto? Entonces, Él está pidiendo algo conforme a la voluntad del Señor porque está haciendo justicia y juicio. Está haciendo conforme a la voluntad. Pero nosotros queremos que el Señor llene la cesta de cosas en nuestro hogar de tal cosa cuando nosotros no estamos haciendo justicia y juicio. No estamos... Lo que dice el Salmo que acabamos de leer es exactamente lo que está diciendo esto. Usted va a decir, bueno, es casi imposible. Claro, solos es imposible. Con el poder del Señor en nosotros no es tan difícil. Dice... Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Quiere decir que, bueno, voy a anotar algo para que usted vea. La palabra que dice confianza, un día se las expliqué, ahora voy a anotar en fonética. Está en griego, obviamente. Es una palabra muy interesante. Y tiene una historia muy interesante. La palabra que dice tenemos confianza es la palabra parecía en griego. La palabra parecía en su origen, son palabras muy antiguas obviamente. La palabra parecía es la palabra que yo tengo como confianza aquí. Originalmente la palabra parecía significa tener libertad de palabra, es decir, pongámonos en la antigüedad griega, ¿no es cierto? Alguien, una persona, ¿no es cierto?, que no tenía acceso a determinado nivel de la sociedad o a determinado nivel de autoridad o de gobierno, ¿no es cierto?, no tenía parecía porque no tenía libertad de palabra, porque no tenía la gracia de aquellos que estaban más arriba. Entonces, la persona que estaba en una autoridad podía llamar, ¿no es cierto?, a una persona determinada para que ejerciera la parresía. Entonces, sí, tú tienes libertad de palabra, pero esa libertad de palabra no era consecuencia de que yo quiero decirte tal cosa. No. Esa parresía, esa libertad de palabra, la tiene porque yo te doy el acceso. ¿Me están siguiendo? Esa es la palabra parecía. Tiene una muy buena historia en la cultura griega, ¿no es cierto?, de la antigüedad, la palabra parecía. Y esa libertad de palabra con el tiempo significó confianza. Es decir, incluso en la antigüedad, los padres, por ejemplo, a los padres, bueno, hoy
Hay muchos hijos con los padres totalmente inadecuadas las relaciones, pero en la antigüedad, ¿no es cierto? En la antigüedad y de muchas latitudes, acercarse al padre, al progenitor, al que le dio el ser, ¿no es cierto? Era de sumisión, porque uno era como el esclavo del padre en ese sentido. Entonces el padre tenía que decir, bueno, a ver que venga mi hijo, ¿no es cierto? Hoy, ¿cómo son los hijos? Mi hijo, dame el dinero, ¿no? ¿Cómo son los hijos? O cómo son muchos hijos, ¿no es cierto? Oh, mi vieja, mi padre, que lo otro, es una marreta, un tacaño. Imagínense, incluso yo en mi edad, ¿no es cierto? Si yo era chico y hubiera dicho eso, me agarraban la cara, me la estampaban en la pared. Es la realidad, ¿no? Es la realidad. Entonces dice, bueno, es grave. Bueno, pero también es grave la maleducación. Claro que es grave la mala educación, porque hay una mala enseñanza, un mal consejo, lo que fuese. Y entonces, todas las personas, por ejemplo, las novias, todas tenían que... ¿Se acuerda Esther cuando tenía que ir al rey? ¿No es cierto? Y eran unas doncellas que él las podía tomar cuando quisiera. Y entonces dice, tengo que esperar que el rey nos llame. Pero a ella y a cualquiera. Que el rey me llame, entonces cuando se acerca extiende el cetro. Y entonces vendría a ser lo que él le da la autoridad, ¿no es cierto?, para que ejerza la capacidad de parresía, hablando de parresía obviamente, con términos griegos, que era la libertad de palabra. Y entonces después ya se extiende a confianza. Cuando uno tiene esa relación, la parresía ya deja de ser libertad. También sigo siendo libertad de palabra, ese concepto legal. Pero, está usted en un juzgado, ¿no es cierto? Entonces, tiene que hablar un abogado, el abogado, el defensor, el fiscal, o la persona que tiene declarante, lo que sea, pero el juez, ¿no es cierto? El juez le da la autoridad para que tenga la libertad de palabra. Si no, va a dar a la policía, lo saca de aquí, del juzgado, y a otra cosa. No andan con vuelta, y es así. Bueno, y entonces aquí lo que está diciendo es una cosa bien interesante. Dice, y esta es la libertad de palabra, ¿por qué? Si uno tenía que acercarse, ¿no es cierto?, a determinadas cosas, no se podía acercar. Por ejemplo, el pueblo de Israel, nuestro pueblo judío, ¿cómo se acercaba al templo para ejercer todo esto? ¿Sabe cómo hacía para poder tener libertad de palabra, para acceder a tener libertad de palabra con el Señor? Tenía que hacer ¿qué? Llevar un animal muerto. O mejor dicho, un animal vivo para que lo sacrificaran. Con animal vivo o también con aves, ¿no es cierto?, para que lo mataran. Y eso subía como olor fragante delante del Señor, ¿no es cierto? Y entonces, vio lo que decía, que el Señor aparecía y dice, he escuchado la voz, he escuchado. Pero a través, ¿por qué ahora, no es cierto, el pueblo podía acercarse? Porque se había acercado, tenía esa libertad, esa parresía, pongamos, para ustedes el mismo concepto, se había acercado a través del sacrificio. Por eso dice ahora exactamente igual, hermano, exactamente igual. Tenemos parresía, tenemos libertad de palabra para acercarnos al Creador, porque Yeshua nos ha acercado. Así es Israel también. ¿Cómo se acercaba? El pueblo tenía que acercarse. No piense que, hoy no se piense que iba con la bandurria y un montón de cosas a acercarse. Se acercaba, el pueblo tenía que ir todo cabizbajo, ¿no es cierto? Y apesadumbrado por el pecado, el animal, tenían que ir a los lavados, primero a la revisión de los animales, el lavado de los animales con otros levitas, el corte de los animales con otros levitas, el asado de los animales para que subiera como olor fragante. Cuando se hacía la sequita y se sacaba la sangre, se pasaban los levitas de tazón en tazón, los levitas, hasta que llegaban, ¿cierto?, al sacerdote y todo esto para tener libertad de palabra. Ahí está muy bien narrado, ¿sabe dónde? Esto que le estoy diciendo, en el Talmud, en el Tratado de Sukkot, está muy bien tratado esto, cómo los levitas, en Sukkot, se ponían en los escalones, ¿no es cierto? Y eran tantos sacrificios que salían chorros de sangre de todos los animales, miles de tazones, se pasaban los tazones y se iban pasando uno al otro los tazones de cientos y cientos de animales. Maimónides dice, tomado del Talmud, ¿no?, que eran tanta quemazón de animales que no podían conseguir tanto incienso para tapar el olor de los cebos. Y eso que era un olor tremendo, al Señor le sube como olor grato, ¿no?
y uno aquí aguanta. ¿Vio cuando a veces pasa por esos olores que está la grasa? Y uno dice, esto qué rancio que quiere. Imagínense 3.000, 4.000 animales, 2.000, 1.800 animales así quemados en un montón de cosas con el estirpe, todo. Todo eso es la inmundicia que se quema, no, se quemaba para inmundicia por el pecado, ¿no? Y cuando se quemaba por el pecado, esa quemazón del pecado a Dios le sube como los brazos, ¿no? Y entonces el pueblo ya salía y tenía esa libertad, ¿no es cierto?, para con el Creador. Por eso aquí exactamente igual, dice, ahora tenemos parresía, ¿no es cierto? Les escribo para que sepan que ahora, como está Yeshua como sacrificio nuestro, ¿no es cierto?, entonces lo demás sigue, en vigencia sigue todo, pero ya no hay sacrificio. De hecho, que Israel, desde esa época ya tampoco hizo más sacrificios. En este momento son 1900 y pico de años que no hay sacrificios, 1930, 40. Que no hay sacrificios porque no hay templo. Parece que nuestro pueblo judío queda desprotegido, que no tiene esa libertad, ¿sí? Pero Dios es grande y misericordioso. Y fíjese cómo nuestro pueblo, aunque caiga en redundante, que lo dije varias veces, cae en ordenar nuestros caminos como pueblo judío, transgrediendo la propia palabra, porque si yo no tengo sacrificios, tengo que buscar el tesoro de la palabra de Dios para saber por qué no tengo sacrificios. Ahora, ¿por qué no hay templo y sacerdote? Entonces, ¿dónde está mi expiación? Entonces, como no quiero ordenar mis pasos por la palabra del Señor, lo ordeno por un artilugio que creo. ¿Cuál es? La capará. La capará es la matanza de un ave para emular, ¿no es cierto?, y reemplazar el sacrificio del cordero de Yom Kippur. Entonces, ahí tendríamos que ver como judíos, nosotros como judíos, ordeno mis pasos con el conocimiento de lo que tengo yo, pero no ordeno mis pasos por tu palabra. ¿Es así? Es así. A veces incluso cuando se enseña a orar en las congregaciones, se ordenan los pasos de la oración conforme a las técnicas de manipulación y no a las técnicas de la palabra. En serio, créanme que sé lo que les estoy diciendo. Y así en muchos casos, y también en el judeo-mesianismo tenemos otro tipo de cosas. Entonces, fíjese, aquí dice, rápidamente, ¿no?, que si yo pido alguna cosa conforme a su voluntad, Él me oye. Bien, voy a ir a Primera de Juan, ahí mismo en el 3.22. 3.22. ¿Me está siguiendo? Voy a leer mientras ustedes buscan. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, eso significa cuando yo clamo al Señor y quiero sanidad, restauración, una novia con dinero, un novio con mucho más dinero, quiero un buen trabajo, estatus y reconocimiento, ¿sí? Dice, cada uno lo que quiera pedir, conforme a su voluntad Él nos oye. Si yo pido conforme a su voluntad, no conforme a la mía, conforme a su voluntad. Porque la voluntad mía está ordenada por mis caminos, pero no por el ordenamiento de su palabra. Este es el filo de la navaja, hermano. Aquí nos damos cuenta si somos subordinados, somos esclavos o somos capataces. Si somos capataces no nos va a escuchar el Señor. Si somos subordinados, sí. Por eso en 1 Juan 3.22 dice así. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Qué dice? Porque guardamos sus mandamientos. Es decir, todo lo que pido lo voy a recibir porque guardo. David le dijo, mis paz de acá, hice juicio y justicia, por favor, atiende mi pedido ahora, porque tengo mi credencial para pedirte, ¿sí? Pero acá está diciendo, como dice aquí, ¿no es cierto?, si lo que pedimos conforme a su voluntad nos oye, perfecto, tengo que pedir conforme a su voluntad. Pero cualquier cosa que yo pida conforme a la voluntad del Señor, es conforme a la voluntad si yo guardo sus mandamientos, porque si yo no cumplo su palabra, no estoy pidiendo conforme a su voluntad, estoy pidiendo conforme a mi capricho, a mi deseo, solapando mi mala actitud delante del Señor. Y creo que tengo parecía, que tengo libertad de palabra delante de Él, pero a Él no lo puedo engañar. Entonces, cualquier cosa que pida, conforme, porque dice, Señor, yo te pido esto, ¿no es cierto?, estoy pidiendo conforme a tu voluntad porque guardo tus mandamientos. Es lo que dijo David. Hago esto y esto, líbrame de mis opresores.
Entonces nosotros decimos, Señor, líbrame de esto, sáname, fortaléceme, prospérame, ábreme las puertas, sácame este de encima que me está molestando, este familiar, este vecino, el hermano de la congregación. Todo. Le pedimos al Señor un montón de cosas, pero si no cumplimos la palabra del Señor, aparte el Señor no le va a sacar a un hermano de al lado, como a veces la gente lo piensa, es serio. Porque cuando pedimos así no podemos pedir conforme a la voluntad del Señor. Estamos pidiendo conforme a nuestro recalcitrante pensamiento. Esa es la realidad. Nosotros a veces no nos... Entonces, acá hay un principio de obediencia. Lo que le pasaba a David es exactamente igual. A veces la gente dice, sobre todo muchos judíos mesiánicos, no, porque el Nuevo Testamento. Pero usted que me habla del Nuevo Testamento si ni siquiera sabe el Antiguo. Porque si supiera el Antiguo tendría otro tipo de luz y otro tipo de actitud. Se reconoce la persona que tiene eso del amor del Señor, de la paz del Señor. Una persona dice, sí, usted dice, no, porque nosotros estudiamos la Torah, pero soy un maleducado. Estudio la Torah, pero soy un maleducado. En punto. Acá ha venido gente que te venía así, gente soez, grosera, sí, pues yo estudio la Torah, y ¿por qué no saluda bien? Él siempre estaba así. ¿Qué estudio de la Torah? Por favor, ignorante. Pero es la verdad, hermano. Es la verdad. No le quiero hacer nombre, pero tengo docenas de nombres, docenas de nombres. No son estudiantes de la Torah. Estos piensan que tienen ganado el cielo. Lo máximo que tienen es una nube. Y no sé si está. Cierto, hermano. Porque la Biblia, créanme que la Biblia es clara, créanme que la Biblia es clara, pero nosotros no tenemos esa capacidad, no la tenemos. Entonces hay un principio de obediencia que está en 1 3:22, ¿no es cierto? La obediencia es una condición para orar. Entonces usted le dice a un hermano, aquí, acá, ¿a dónde vaya? Si viene aquí a otro lugar, o millones de congregaciones donde pueda ir. No, hermano, porque esto, yo voy a orar. Usted ore cuando tiene tal la voluntad del Señor y cuando usted está cumpliendo la palabra. Si no, la oración queda frenada en estos plafones, hermano. Y aparte esto se absorbe mucho, así que ni sube. Es la verdad. Es decir, tenemos una mala conciencia de lo que es el estudio de la palabra del Señor. Yo lo he visto. La palabra tiene tesoro, no la descubrimos, ¿no es cierto? Porque no tenemos la llave de la obediencia, no tenemos la llave del otro que era la sumisión. Un esclavo es un esclavo, ¿no es cierto? Y lo contrario a un esclavo, ¿no es cierto?, es una persona, es un subalterno, ¿no es cierto? Y lo contrario, ¿no es cierto?, es el que manda, ¿no es cierto?, el capataz, como va a decir. Entonces nosotros tenemos que ser esclavos, ¿no es cierto? Entonces, le muestro otra rapidísimo. Ya sabemos que acá dice porque guardo sus mandamientos, ¿no? Usted me dice, bueno, si yo guardo los mandamientos, si hablamos de judíos mesiánicos también, ¿no? Porque enciendo las velas, me pongo esto, me aquello, hago tal oración. No. Esa es la parte cultural, esa es la parte cultural. Cuando dice, por ejemplo, no, porque yo respeto el Shabbat de tal hora, porque cumplo su mandamiento. Esa es la parte técnica, la parte cultural, la parte del servicio. Que a Dios le interesa si es un minuto antes o un minuto después, pero les puedo asegurar que sí le va a interesar si le retrajo la moneda a un necesitado o no se la retrajo. Ahí sí. A Dios, si usted cumplió una hora menos de Shabbat, le va a importar muy poco, hermano. Pero sí le va a importar si le retrajo la moneda a alguien. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces nosotros vemos, Isaías lo decía, ¿no es cierto? Dice, ya no traigan más sacrificios, cambien de actitud y como dice, bendigan al huérfano, a la viuda y al extranjero, así que traten de tratarnos bien. No, pero igual, como extranjero, pero no por viuda ni por huérfano, pero sí por extranjero. ¿Me entiende? Un ejemplo, parece una tontería, como chiste, pero es así. Ahora les muestro algo, miren. Termino rápido y la próxima serie. En el libro de Juan, ya no es Juan 15, tenía primero de Juan, pero no es Juan 15. Dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es decir, lo mismo que dijo David cuando habla con el Señor. Dice justicia y juicio, líbrame de tal cosa. Y después dice, tú salve de garante, de fiador. Eso se lo explico la próxima. Porque le dice, tú, ¿vio que dice afianza a tu siervo? Esa es una palabra legal en hebreo.
Vio que en el salmo anterior se acuerda que decía afianza a su siervo, ¿no? Eso dice, tú, Señor, eres mi fiador, eres mi seguridad. En Proverbios hay varios casos en Proverbios donde le dicen a uno, no salga de fiador nunca. ¿O no dice así Proverbios? Un montón de veces, ¿no es cierto? Porque usted tiene que salir de fiador, tiene que tener una seguridad de garante o fiador, ¿no es cierto? De una casa, una renta, un crédito, una hipoteca o lo que fuese. Entonces, a ver si me sigue. Ya terminamos rápido con esto para que no piense que no va a comer tranquilo. Pero le dice, usted va a ser garante y fiador, y entonces tiene que súper asegurarse que la otra persona es amiga, es honesta y todo, aunque el proverbio dice un montón de cosas que si los analiza son tremendos. Pero usted tiene que poner un montón de parámetros y tomar recaudos para decir, no, yo a esta persona le voy a salir porque verdaderamente tiene estas características. Después yo aprendí algo en la vida también, que está en la Biblia también, pero yo lo aprendí cuando era chico con la familia turca, con todas estas personas que yo les decía, ¿no? Que decía, cuando uno va a prestar dinero, tiene que estar preparado a saber cuánto va a perder. Si yo le presto 1.000 pesos, yo para mí es un regalo, punto. Pero porque lo doy con ese deseo de satisfacer a la otra persona. Doy 50.000 pesos, perfecto. Si doy 50.000 pesos, no espero que ni me devuelvan un peso. Lo que estoy sabiendo es que los doy de regalo. Si viene algo de vuelta, en buena hora, pero yo lo regalé. ¿Me está siguiendo? Yo lo aprendí desde muy chico eso. Desde muy chico aprendí con el tío Elías, con mi papá y eso. Cuando él decía, tú da, y Dios te retribuye. Dice, y cuando decían, uno presta, regala, una cosa así me decían. Porque es así. Realmente es así. Y entonces, dice, pedid lo que queréis y os será hecho. Pero yo tengo que permanecer en el Señor. Tengo que estar en el camino del Señor. Por un lado, tengo que tener un espíritu de obediencia y de sumisión. Tengo que pedir conforme a su voluntad y no a la mía. Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Es terriblemente difícil. Porque nosotros queremos, Señor, que se cumpla mi voluntad. Quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro. Eso por un lado. Y en el 15:7, por lo tanto, no tiene que permanecer. David dice, como yo permanezco en ti, dice, salme de garantía. Le está diciendo que su fiador, es decir, yo soy un mortal, un ser humano, ¿no es cierto? Afianza a tu siervo. Esa palabra después se le va a mostrar legalmente la próxima. Es una palabra técnica hebrea también, en la antigüedad y hoy en la actualidad también. Afianza a tu siervo. Sé tú mi garantía, sé tú mi seguridad. Entonces, imagínense que nosotros le digamos a Dios, Señor, salme de garantía. Y Dios, si fuera Dios arriba va a estar diciendo, ay, a ti te voy a salir de garantía con todo lo que haces. Claro, esa es la realidad. Porque cuando usted va a usted sale de garantía a alguien, usted se toma los recaudos de que la otra persona va a ser cumplidora en todo para que no haya problema con eso que tiene que pagar a otro, para que no le venga a usted el cargo, ¿ok? Y él está diciendo a Dios, fíjate, ¿no es cierto?, que me tienes que salir de garantía porque yo te cumplo. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, Señor, salme de garantía porque yo soy lo mejorcito para ti. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Pero el ejemplo lo tenemos en David, ¿no es cierto?, en el Salmo 119, para algunos no lo escribió David, para mí sí, para nosotros los judíos. Ok, la otra que queda última, lo digo rápidamente, está ahí en Juan mismo, que es, primero, hablamos de obediencia y sumisión, de permanecer en el Señor en el Mesías como David permaneció en el Señor, y la otra, orar en nombre de alguien, ¿no es cierto? Bien. En el Juan 14:14, ¿no es cierto? Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La gente piensa, como yo he escuchado eso, no lo comparto, lo nombro ahora, no lo creo. Yo he escuchado 1000 veces en el judaísmo también algo parecido, del Tanaj, y he escuchado en las congregaciones también. Dice, bueno,
Estamos orando en el judaísmo y oramos en el nombre de Adonai, en el nombre de Elohim, y usamos, por ejemplo, para sanidad, Adonai Rofé, el Elión, el Dios Altísimo para las grandes maravillas, el Rahamim, Dios de misericordioso cuando estamos en ciertas opresiones, el Jes, el Dios de misericordia, o el Rahamim también Dios de misericordia para otras situaciones. Como si fuera que decimos sí, porque con nosotros somos judíos, somos creyentes, somos como que usted al poner el nombre está firmando un cheque. Y en el cristianismo también le dice, usted cuando ora en el nombre de Yeshua, es como que usted está firmando un cheque y usted lo cobra. Ay, mi madre. Claro, pero acá está diciendo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En el nombre, no es en el nombre solamente, no, en el nombre del patronímico, del nombre de la persona, sino en el nombre que es conforme a su voluntad. Porque yo tengo que pedir conforme a su voluntad, ¿no es cierto? Y estar en Él, y pido porque cumplo sus mandamientos. Y después digo, en el nombre del Señor, pero en el nombre del Señor porque permanezco en Él. Porque si yo no permanezco en el Señor, si yo no cumplo su palabra, y yo tal o cual no estoy en obediencia, no estoy en sumisión, por más que ponga 10.000, que pronuncie 10.000 veces al finalizar mi oración, en el nombre de Él, en el nombre del Dios Altísimo, en el nombre del Mesías, del Elión, el Rahamín, el Shaddai, puedo poner todos los nombres que quiera, pero si no tengo la obediencia, la sumisión, orar conforme a su voluntad, orar porque cumplo sus mandamientos, puedo certificarlo, checarlo, firmarlo como quiera, que no voy a recibir. Esa es la realidad. Por eso, termino en un momento, la Biblia dice, hágase tu voluntad, ¿no? Dice, y en el nuevo, el Tanaj también, no dice, cámbiese tu voluntad, hágase tu voluntad. Es una de las cosas, ¿no? La Biblia dice, en el Tanaj y en el Picadasar también, pasajes parecidos, haz conmigo lo que tú quieras, ¿no? Y no haz conmigo lo que yo quiera. Oramos distinto a veces, ¿no? Usted va a ver, por ejemplo, Job, como decía, aunque él me mate, yo voy a esperar en él. ¿No es cierto? Nosotros cambiaríamos, Señor, no me mates, voy a esperar en ti. Es decir, si tenemos esa cosita, ¿no? Ese tipo de cosas que a veces no le gusta mucho al Señor. Bueno, ya quedan otras cosas, son interesantes, pero después las leo en mi casa solito. Hoy a la tarde, las que me quedan. Porque acá me anoto los versos y los segmentos y los parajes que son muy bonitos. Mire, seguramente no somos tan malos como a veces vemos en la Escritura cuando nos vemos reflejados, pero seguramente tampoco tan buenos. Seguramente tampoco somos tan buenos como nosotros nos imaginamos. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Elohim Belojea Botaino, Dios nuestro, Señor de nuestros padres, Baruch Hashem, bendito sea tu nombre. Señor, te damos gracias por este nuevo día de vida que tú nos has dado. Levantamos, Señor, nuestro clamor al trono de la gracia. Buscamos tu rostro, buscamos tu presencia, buscamos a través de tu palabra el conocimiento genuino, la verdad, Señor celestial. Buscamos a través de tu palabra los tesoros escondidos y para eso, Señor, queremos que tú pongas el querer como el hacer en nuestras vidas. Señor, sacando todo aquello que estorba, que traba nuestras vidas y nuestro crecimiento, y añadas toda la bendición y todo lo bueno, Señor, para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que tengamos sabiduría, luz, iluminación de lo alto, y para que repose en nosotros, Señor, la fe que viene de tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre. Así como el salmista hablaba, Señor, y sabía y escuchaba, leía y aprendía y estaba convencido de los testimonios de tu boca, también nosotros cuando estudiamos tu palabra, Señor, sabemos que tú la has transmitido a hombres y mujeres iguales que nosotros, y ellos, Señor, escribieron fielmente lo que tú les revelabas a través de tu Ruach HaKodesh, que nos llegan a nosotros, Señor, como testimonio de tu boca. Lo tomamos como testimonio de tu boca, lo queremos aprender, madurar, meditar y atesorar en nuestra mente, en nuestras vidas y en nuestro corazón.
Pedimos perdón de nuestras faltas, pedimos perdón de nuestros pecados, Señor, los pecados de omisión también, los pecados por advertidos y de advertidos también. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Los pecados como consecuencia, Señor, del ajetreo de esta vida. Señor, a veces los pecados que cometemos nosotros y otros que nosotros permitimos que vengan a nuestra vida, bendito y alabado sea tu nombre. Nos humillamos delante de tu presencia, nos postramos en nuestro corazón delante del altar del trono de la gracia y rogamos que seas propicio a nosotros. Buscamos con denuedo tu rostro, buscamos tu presencia, Señor, buscamos la sabiduría que viene de lo alto, Señor, y en el nombre de Yeshua HaMashiach te damos gracias por el perdón de los pecados, por la salvación de nuestra alma. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, bendice a los hermanos que están aquí, hermanas y familias representadas, bendice a aquellos que no han podido venir, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice cada vida, suple toda necesidad en lo espiritual, en la salud física, en lo material, renueva nuestras fuerzas, fortalece nuestras vidas y fortalece nuestro espíritu. Señor, al leer tu palabra, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras faltas, de todo aquello con lo que te hemos desagradado, nos arrepentimos de todo aquello con lo que te hemos ofendido y queremos estar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos estar conforme a la voluntad del Creador del cielo y de la tierra. Queremos permanecer, Señor, unidos a través del sacrificio del Mesías prometido al pueblo de Israel y Redentor de la humanidad. En Yeshua HaMashiach lo rogamos, Señor, para que en esta hora no miren nuestros pecados, Señor, que a través de su sacrificio, Señor, podamos en esta hora, Señor, tener esa parresía, tener esa libertad de palabra, esa seguridad, esa confianza, Señor, para hablar contigo y para que en esta hora, Señor, puedas tú ver en nosotros que tú puedes ser nuestro fiador y nuestro garante aquí en la tierra. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este día de Shabbat. Bendícenos en el resto que queda de este Shabbat. Bendice la semana que se inicia y muéstranos tus grandes milagros, misericordias y maravillas. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y tráenos buenas nuevas de bendición, tráenos buenas nuevas de sanidad, tráenos buenas nuevas de restauración, de crecimiento, de prosperidad, de madurez espiritual. Tráenos buenas nuevas de prosperidad en recursos y en la economía también. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. El Señor les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga. El miércoles, con el favor del Señor.